Bueno, hoy vamos a trabajar sobre cómo agregar, por ejemplo, la información de superficie en la tabla de atributos de una capa que no tenga, ¿no es cierto?, esa información, cómo cambiar los contornos y también cómo cambiar la leyenda. Bien, para empezar vamos a agregar la capa de provincia que se encuentra en el IGN. Recordemos que es simplemente abrir la capa y tenemos que arrastrar el archivo con terminación SHP. Lo arrastramos y ya tenemos la capa. Justamente vamos a trabajar con esta capa de provincia del IGN porque esta capa no tiene la información de superficie. Para esto nos vamos a la tabla de atributos. Recordemos, en el panel izquierdo de las capas, clic derecho sobre la capa a trabajar y vamos a abrir tabla de atributos. Damos clic, se nos abre la tabla de atributos con toda la información que esa capa contiene y como vemos no tiene la información de superficie. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, vemos que se nos abrió, ¿no es cierto?, la tabla de atributos y hay un lapicito en el lado superior izquierdo de la tabla que se nos abrió. Damos clic en ese lapicito, que es la opción de conmutar edición. Una vez que tenemos ahí, se nos habilitan otras opciones, siempre hablando de la parte superior, y nos dirigimos nosotros hasta donde dice la opción de agregar campo nuevo. ¿Ven? Campo nuevo. Damos clic, nos aparece esta ventanita, ahí ponemos el nombre. En este caso va a ser superficie. Superficie. Bien. Esta superficie se nos queda en metros cuadrados. Así que vamos a anotar superficie en metros cuadrados. Bien, ahí acá podemos poner, por ejemplo, el número decimal real, que es el recomendable, y damos clic. Ahora, una vez que se nos creó esa tabla, ¿no?, esa columna, pero no tenemos datos, entonces lo que hacemos, nos vamos a donde dice abrir calculadora de campo. Le damos clic. Una vez que se nos habilita esto, cliqueamos en actualizar campo existente. Le damos clic. Luego nos dirigimos hasta este sector, desplegamos las opciones y vemos que ya está la tabla que nosotros creamos. Superficie en metros cuadrados. Damos clic y ahora simplemente lo que hacemos en esta partecita que vemos, nos dirigimos a geometría. Geometría, donde está el símbolo peso y área, damos doble clic, se nos habilita y nada más le damos a aceptar. Justamente esa función de peso área es para calcular la superficie pero en metros cuadrados. Y ahí nos queda la superficie en metros cuadrados de cada provincia. Así de fácil. Pero ahora, ¿qué pasa si queremos esa superficie en kilómetros cuadrados? Bien, ahí hay que hacer el mismo procedimiento, pero hay que hacer una conversión. Sabemos que para pasar de metros cuadrados a kilómetros cuadrados tenemos que dividir los metros cuadrados en 1.000.000. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente agregamos un nuevo campo. Vemos, nuevamente, nuevo campo, le damos clic. Ahora vamos a poner superficie, hoy eran metros cuadrados, ahora vamos a poner en kilómetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Nuevamente número decimal real, aceptar. Se nos creó la nueva columna. Nuevamente vamos a abrir calculadora de campos, actualizar campo existente y ahora vamos a superficie en kilómetros cuadrados. Recordemos, geometría, el símbolo pesos área, doble clic, se nos habilita acá, ¿notaron? Una vez que le damos doble clic nos aparece acá. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Ponemos barra, que es el símbolo para división, sería barra, coloqué la barra, que es dividido, y ponemos 1.000.000, es decir, 1 y 6 ceros. Una vez que tenemos ahí, le damos aceptar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Nos va a calcular la superficie de cada provincia, pero en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, sabemos que la provincia de Misiones posee poco más de 29.000 kilómetros cuadrados. Entonces vamos a Misiones, vemos que si miramos en metros cuadrados, uy, se nos cerró todo, vamos a abrir de nuevo, abrir tabla de atributos. Vemos, por ejemplo, la provincia de Misiones, tenemos acá,
provincia de Misiones. La superficie en metros cuadrados, un montón, pero en kilómetros cuadrados está a los 29.906 kilómetros cuadrados que tiene la provincia. Así de simple. Ahora, ¿qué pasaría si queremos calcular en hectáreas? Lo mismo. Agregamos un nuevo campo, por ejemplo, superficies en hectáreas. En hectáreas. Bien, número decimal real. Damos clic. Nuevamente tenemos esa nueva columna, superficie en hectáreas. Y abrimos nuevamente la calculadora. La calculadora siempre está en la barra superior, ¿no? Abrir calculadora de campos. Actualizamos el campo existente. Habilitamos ahora superficie en hectáreas. Nuevamente vamos a geometría. Desplegamos las opciones. Doble clic en el símbolo peso área. Vemos que acá se nos habilita. Y para pasar, recordemos que eso automático es en metros cuadrados. Pero ahora queremos pasarlo a hectáreas. ¿Qué hacemos? Dividimos eso por 10.000. Es decir, ponemos barra y 10.000. ¿Ven? Y ahí le damos a aceptar. Automáticamente se nos va ahí. Se nos completó la superficie en hectáreas. Entonces acabamos de agregar 3 columnas a nuestra tabla de atributos. Superficie en metros cuadrados, superficie en kilómetros cuadrados y superficie en hectáreas. Ahora, muy importante, dentro de la tabla de atributos, nos vamos a este simbolito del disco que es para guardar. Ven acá la opción es guardar ediciones. Damos clic y ahora sí podemos cerrar nuestra tabla de atributos porque ya está guardado. Perfecto. Ahora esa información ya nos quedó. Calculamos automáticamente la superficie, tanto en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, como en hectáreas. Bien, ahora vamos a explicar algo sencillito que es cómo cambiar los contornos. Es muy fácil, simplemente tenemos la capa, vamos a seguir trabajando con la misma capa de provincia. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades. Para ese caso, para cambiar el contorno debe estar en símbolo único, ven como acá. Siempre en símbolo único, damos clic en relleno simple, le damos clic, se nos habilita esta ventana. En esta ventana, acá tenemos el color del relleno del mapa en sí y acá el color de marca. Donde dice color de marca es el color con el cual se va a rellenar nuestro mapa, o sea, con el cual van a estar las divisiones. Por ejemplo, para que se note vamos a poner ahora, para mostrar nomás, un color azul, por ejemplo. Y acá vamos a tener así, a ver, así podemos ver un poco acá podemos notar un poco el mapa, ¿no? Este dice línea, anchura de marca, ¿notan? Anchura de marca, que en este caso está 0.26, eso es la anchura de estas líneas que dividen, en este caso, las provincias. Entonces, por ejemplo, damos clic y ahí podemos aumentar eso. Por ejemplo, para poner un caso exagerado, en 86 para que se note. Ponemos aplicar y vemos cómo cambió. ¿Ven? Obviamente ahí queda re impresentable, así que le bajamos un poco a 46, por ejemplo. Le damos a aplicar. Y notamos cómo cambió. Recuerden que habíamos cambiado el color a azul. Así de fácil se cambia el contorno. En este caso vamos a volver a poner como estaba. Color negro y en 26. Aplicar, aceptar, nos queda como estaba. Perfecto. Y ahora lo último que vamos a explicar es cómo cambiar, por ejemplo, el dato que dice la leyenda que estamos utilizando. Vamos a seguir utilizando esta capa. Nuevamente vamos a propiedades, pero en este caso ahora ya no en símbolo único, sino que vamos a ir a graduado, a la opción de graduado. Vemos la barra superior, símbolo único, cambiamos a graduado. En graduado, en valor, vamos a poner, por ejemplo, podemos trabajar con lo que nosotros ya hicimos. Recuerden que hicimos superficie en kilómetros cuadrados, vamos a trabajar con eso. Ponemos simplemente acá abajo clasificar, vemos acá nos aparece la opción de clasificar, le damos clic y ya se nos clasifica. Y ahora, ¿cómo cambiamos la leyenda? Bueno, acá notamos, por ejemplo, vamos a poner aplicar para que se note. Aplicar.
nuestro mapa está categorizado. Los colores blancos son las provincias con menor superficie, llegamos a notar acá Misiones, mientras que las provincias con mayor superficie van a ir aumentando a un color más rojo. Pero vieron que acá la leyenda nos va a decir de 206 kilómetros cuadrados a 75.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa si nosotros hacemos doble clic? Simplemente así, ¿ven? Vamos a la leyenda, damos doble clic, podemos modificar. Por ejemplo, no sé, queremos que diga provincias pequeñas, por ejemplo, ¿no? Provincias pequeñas. Este es un ejemplo de cómo cambiar nomás. Provincias pequeñas. Así nada más, listo, está cambiado. Por ejemplo, al último, provincias grandes. Todo es un ejemplo nomás porque obviamente no vamos a poner eso. Provincias grandes. Listo. Así de fácil se cambia los datos de la leyenda. En este caso no vamos a cambiarlo, así que ponemos simplemente cancelar. Pero era para que sepan. Bien, eso sería el video de hoy.